dándose la oportunidad de conocer los designios de Dios para nuestras vidas. Vamos a iniciar poniéndonos en las manos de Dios, invocando al Espíritu Santo para que sea Él quien nos dirija. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros. Concédenos sabiduría, paciencia para comprender y entendimiento para que podamos entender cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros y cómo debemos contribuir en el plan de salvación. Te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que se encuentren muy bien y que hayan meditado sobre el tema que compartíamos la semana pasada. Continuamos con la meditación de esta exhortación apostólica de Familiaris Consortio del Papa Juan Pablo II, un papa que siempre manifestó y se reconoció por su preocupación para con las familias. Pues Dios le inspiraba, ¿verdad?, que en la familia es donde se iba a sostener. En la familia, iglesia doméstica, como en la iglesia universal, es donde se iba a sostener la fe. Entonces, si recuerdan, hace 8 días veíamos las luces y sombras sobre el plan de Dios para las familias, el contexto actual que vivimos en nuestras familias. Y veíamos cómo la falta de conversión, la falta de interés, la falta de conciencia de la vocación que tienen los que han recibido la vocación al matrimonio, los que hemos recibido la vocación a predicar, a anunciar el evangelio, cómo esa falta de conciencia ha incitado a que las familias, que es la fuente más vulnerable porque el demonio está enfocado en atacar y destruir a las familias, cómo nuestra falta de entrega, nuestra falta de amor, nuestra falta de conciencia, pues ha provocado esta vulnerabilidad en las familias. Y hoy también, ya tomando conciencia de la realidad que viven las familias, la necesidad de familias santas, en esta segunda parte de esta exhortación que se titula El designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, nos va a hablar el Papa Juan Pablo II sobre la parte espiritual, por así decirlo, la parte espiritual, la vocación sublime que ustedes todos tenemos porque nacimos en una familia, pero que concretamente ustedes que son esposos y padres de familia, cómo fueron injertados en este proyecto de Dios, teniendo el designio de santificar a la familia. Y en esta primera parte de este capítulo, nos dice cómo el hombre primero fue creado a imagen de Dios. La fuente y fundamento del matrimonio es el amor. Y vamos a ver qué es el amor. En la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8, nos da la definición más profunda y más corta de lo que es el amor. Dios, dice San Juan, Dios es amor. Entonces, muchas veces nosotros decimos que en el matrimonio tiene que haber amor para que pueda subsistir, pero desafortunadamente malentendemos el concepto del amor. Primero, reducimos el sentido del amor a algo puramente emocional,
lo reducimos a un sentimiento. Me siento enamorada, me siento enamorado, me siento contento, me siento feliz, me siento infeliz. Y esta es una de las causas, el mal concepto que se tiene del amor es una de las causas por las que no se lucha por salvar el matrimonio. Porque hace 8 días veíamos cómo el hombre, queriendo ponerse como centro de sí mismo y centro del universo y haciendo a Dios a un lado, el hombre cree, y porque así es, pero se ha centrado en decir que lo único importante para el ser humano es que busque su propia felicidad. Y que busque su propia felicidad viviendo su propio amor. Pero desafortunadamente, este amor solamente radica en que tú seas feliz, en que tú te sientas bien, en que tú tengas lo que tú quieres. Entonces, cuando en el matrimonio hay problemas, cuando en el matrimonio no se saben entender, cuando en las familias vienen tentaciones, pruebas o tribulaciones que los sacuden, te sientes mal, te sientes poco amado, te sientes triste y entonces creen que ya no vale la pena seguir adelante con el matrimonio. Pero en una familia, en un ser humano, en un matrimonio que ha comprendido que el amor no es un sentimiento, el amor es una persona y el amor es una persona divina. Dios es amor. El amor es una decisión. El amor es una esencia que traemos ya injertada nosotros los seres humanos. Y desde cuando nosotros fuimos injertados con la esencia del amor, vamos a retomar solamente este texto bíblico que ya ustedes también conocen. Génesis capítulo 1, versículo 26, donde nos fundamenta, dice, el hombre fue creado a imagen de Dios, que es amor. Por lo tanto, cuando Dios creó al hombre y lo creó, pensó también desde ese momento en el matrimonio como el custodio del amor. Y dice así Génesis 1:26. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales y los domésticos y salvajes y sobre lo que se arrastra por el suelo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y en otras versiones dice a nuestra imagen y semejanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando Dios dice hagamos al hombre, ustedes están tomando el curso bíblico con la madre Roxana, ya lo aprendieron. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra propia imagen, no se refiere físicamente. Dios no tiene una figura física como la nuestra. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza se refiere a sus atributos, a su naturaleza divina. Y el atributo más grande y fundamental y esencial que Dios tiene es el atributo del amor. Y cuando te hizo a su propia imagen, te hizo con amor, por amor, y en el amor nosotros, al ser imagen de Dios, somos amor. La naturaleza del ser humano no es el resentimiento, el odio, el desamor, la infelicidad. La naturaleza del ser humano es amar, darse, donarse. ¿Recuerdan que les dejé hace 8 días un texto bíblico para meditar? Primera carta a los Corintios capítulo 13, donde decía, ¿qué es el amor? El amor es comprenderlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo, sufrirlo todo. En pocas palabras, Dios es el amor y nos ha creado a su propia imagen y semejanza, llamándonos a la existencia por amor. Y al mismo tiempo nos ha llamado al amor. El amor es, por tanto, la vocación fundamental
e innata de todo ser humano. Debemos de tener, lo más importante, hermanos, y la invitación que Dios hoy nos hace, es que llenes tu vida de la esencia de Dios, que es el amor. Hace 8 días los cuestionaba, ¿cómo vives tu vocación en el matrimonio? ¿Cómo vives tu vocación de madre, de padre, de esposa, de esposo? Y la regla para medir la vocación, tu vocación matrimonial, tu vocación de padre, de madre, la regla es el amor. ¿Cuánto amas? Amar es dar sin esperar nada a cambio. Amar es sufrirlo todo, sin esperar reconocimiento ni consuelo muchas veces. Amar es creerlo, creer, no perder la fe en la persona que tienes a tu lado, no perder la fe en tus hijos. Y cuando el ser humano comprende que fue creado por amor, para el amor, y que es el amor, ya les comentaba en ocasiones pasadas, hermanos, somos el rostro de Dios. Ustedes para sus hijos son el rostro de Dios. ¿Qué Dios le muestras a tus hijos? ¿Qué Dios le muestras a tu esposo o a tu esposa? Y como les comentaba que desde que Dios creó al hombre y le dio la esencia más grande, que es el amor, desde ese momento pensó en la unión de dos personas, hombre y mujer, inmediatamente lo dice, hombre y mujer los unió y les dio una misión, porque Dios esencialmente es comunidad. La familia es una comunidad, es la unión de muchas personas que se aman. Y cuando Dios dice, hagamos, nos está diciendo que no estaba solo. La familia divina es la Santísima Trinidad. Y tú estás llamado a imitar a esa familia divina que es la Santísima Trinidad. ¿Cuál es la identidad? Un solo Dios en 3 personas. 3 personas en un solo Dios. Con una identidad muy clara el Padre, con una identidad muy clara el Hijo, con una identidad muy clara el Espíritu Santo, con una misión muy clara cada uno, pero no es que entre ellos el Padre tenga celos del Hijo y el Hijo del Espíritu Santo, o no es que no se comprendan el Padre con el Hijo, es que en algún momento tuvieron un desacuerdo. El modelo de familia divina es la Santísima Trinidad, como sin perder su esencia, pudieron estar unidos, porque son un solo Dios. 3 personas, 3 amores en un solo amor. Y ese es el llamado que ustedes tienen para realizar, para darle imagen física en la vocación que tienen. El amor abarca también el cuerpo humano y el cuerpo se hace partícipe del amor espiritual. No sé, no los conozco, ¿verdad? No sé de las personas que están escuchándome, quiénes están casados, quiénes tienen la vocación del matrimonio, quiénes estuvieron casados. Pero les invitaría a pensar, a retomar el amor que sintieron cuando identificaron la persona que Dios había elegido para ti. Y hasta el día de hoy, después de tantos años de casados, juntos o no juntos, después de tantos años de casados, ¿qué tanto te realizaste tú? ¿Qué tanto le diste identidad al amor divino en la vocación que te dio? Porque esto es muy importante, porque el Papa comienza diciendo, el designio de Dios para los matrimonios, para la familia, está fundamentado en el amor. Ya les comentaba hace un momento, si tú
tienes un mal concepto del amor, si tu amor es egoísta, si tu amor es puramente emocional, sentimental, si tu amor es de conveniencia, seguramente no te estás planificando en la vocación que Dios te ha dado. Y al no estarte planificando en la vocación esponsal que Dios te ha dado, pues seguramente no estamos realizando el designio de Dios en nuestra familia. El amor es incondicional. El amor es donación total. Dios es amor. Y dice también San Juan en la primera carta, Dios es amor. Y donde hay amor, no hay miedo, porque el amor perfecto expulsa el miedo. Con cuánta libertad, con cuánta plenitud, con cuánta naturalidad tú realizas la vocación esponsal que Dios te ha dado. Con cuánta plenitud tú te das a esa otra persona que Dios ha puesto en tu camino. La revelación cristiana dice que conoce dos modos específicos de realizar íntegramente la vocación de la persona humana a amar, al amor: el matrimonio y la virginidad. Tanto uno como la otra, en su forma propia, son una concretización de la verdad más profunda del hombre en su ser, imagen de Dios. Fíjense qué hermoso, dice que en la revelación cristiana podemos entender que solamente hay dos modos específicos de realizar integralmente la vocación: al matrimonio y a la virginidad, en el caso de nosotros los consagrados. Y de aquí parte para decir que en el matrimonio la sexualidad mediante la cual el hombre y la mujer se dan uno a otro con los actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Como parte de la esencia del matrimonio, a ustedes les dio el don tan hermoso del ejercicio de su sexualidad. Sexualidad entendida como la unión de dos cuerpos que se aman. No es vital, ¿verdad? Porque hay situaciones donde tal vez no se lleva a cabo, pero qué importante dentro del designio de Dios tocar este punto de la sexualidad. Decía un padre, cuando se habla de la sexualidad, hablando de la unión íntima entre dos personas, han manchado ese acto y lo ven como algo malo, como algo impuro, como algo indebido. Fuera del matrimonio, por supuesto que la intimidad, la relación sexual es un pecado. Pero dentro del matrimonio, el acto sexual entre dos personas que se aman es un tributo al amor que Dios les ha dado. ¿Cómo se santifican ustedes, hermanos, en su sexualidad? ¿Cómo se planifican ustedes? ¿Cómo honran la vocación que Dios les ha dado en su sexualidad? ¿Cómo dice también el Papa en otra encíclica, que así, una frase muy bonita que un día escuché, me gustó mucho, que así como el pan y el vino son la materia en el sacramento de la comunión, que cuando se consagran, se transfiguran, se da una transubstanciación y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, dice que el cuerpo del hombre y de la mujer unidos por el sacramento son la materia de este sacramento.
y que cuando se unen el hombre y la mujer, bendecidos por Dios en el sacramento, se fusionan de tal manera que se da una consagración. La sexualidad, que es parte de la vocación que a ustedes como esposos les ha dado, la sexualidad como parte de un don divino, cuando se planifica, cuando se unen, consagran toda su persona, se convierten en una sola carne, pero dice no solamente en una sola carne, en un solo corazón y en una sola alma. Lo importante, les decía, lo importante que tiene la sexualidad, ¿por qué? Porque precisamente la sexualidad, la unión santa entre el hombre y la mujer que tiene la vocación al matrimonio, es el medio por el cual se da el don de la vida a otro ser. Que no podemos, eso nosotros no tenemos el don de dar vida a los consagrados, por vocación hemos renunciado a ese don, pero que ustedes, los que son padres de familia, los que son esposos, qué hermoso, y siéntanse privilegiados, siéntanse grandes porque Dios los ha elegido para ser instrumentos de fecundidad. Dios los ha hecho fértiles, fecundos, para que puedan dar el don más grande, que es la vida. La donación física total sería un engaño entre ustedes si no fuese signo y fruto de una donación en la que está presente toda la persona. Sería un engaño si en esta donación física que ustedes, esposos, que tú o con tu esposo, con tu esposa se dan, sería un engaño, sería una farsa, sería puramente carnal, si no están entregando toda la persona. Hagan, si ustedes, no creo, ¿verdad?, que el esposo y la esposa estén escuchando esto, pero ustedes, esposas, esposos, santifiquen la donación, la unión física, la unión sexual que tienen con su esposo, con su esposa, santifíquenla. Entreguen toda su persona. ¿Recuerdan cuando Tobías, cuando se casó con su esposa y cuando se casaron ya estaban solos en la habitación y ya iban a unirse corporalmente? Primero oraron. Que ese momento íntimo que ustedes tienen con su esposo, con su esposa, sea un momento sagrado. Qué hermoso es eso. Que le quiten lo sucio, que le quiten lo malintencionado, que le quiten lo perverso y que conviertan ese momento en algo sagrado. Saben ustedes, ¿verdad?, que si están casados por la iglesia, cuando ustedes tienen su intimidad, Dios se hace presente, porque no es algo sucio, no es algo malo esos momentos. Y porque es Dios quien los planifica, quien los unifica, quien los santifica. Y por eso hace 8 días ustedes recuerdan que hablábamos que una de las cosas que están dañando mucho es la cultura de los anticonceptivos que en muchos tiempos se ha promovido y que ahorita se sigue promoviendo más fuerte todavía. Como la relación sexual, la relación marital se convierte solamente en placer cuando no tiene la intención de dar vida. Cuando no tiene la intención de planificarse en la misión y en la vocación que Dios les ha dado.
Al lado de esto ya decíamos, ¿verdad? Viene la paternidad, la maternidad responsable. Pero como en ese acto de la donación, da toda tu persona, da tu mente, da tu corazón, no solo tu cuerpo. Y papás, mamás, transmítanle esto a sus hijos. También decía hace 8 días cómo este acto que es propio del matrimonio, la relación íntima que es propia del matrimonio, que santifica el matrimonio, cómo se ha devaluado tanto este don que se ha convertido en algo normal para todos los seres humanos, niños, adolescentes, jóvenes, personas que no están casadas por la iglesia. Y ustedes tienen el deber de enseñarle a sus hijos el valor del matrimonio y dentro del matrimonio que esta unión física, que las relaciones sexuales son un don exclusivas para el matrimonio. Ustedes, no sé si se han dado cuenta, aquí en México hay libros de primaria, y sobre todo más en Estados Unidos, más abiertamente, pero desde los niños de 6 años, de 7 años, ya les enseñan cómo tener en los libros de la escuela, en la educación básica, les enseñan cómo tener relaciones sexuales. Esto es terrible, perverso. Y cómo se han hecho algo tan sublime, lo han convertido en algo tan profano. Por eso ustedes, papás, tienen el deber de educar a sus hijos moralmente, antojarles la sexualidad, pero como don dentro del matrimonio que en algún momento van a tener. No como algo ya ordinario, parte de tu vida. Y solamente lo van a hacer si ustedes se convencen del don tan grande que tienen, de su sexualidad, de la fecundidad que se da en esta sexualidad y que es algo sagrado, porque la intimidad entre los esposos es algo sagrado, algo sublime, no puramente carnal, es carnal y espiritual. Y transmitir ese don, eso va a cambiar mucho, 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 mucho. Va a dignificar a sus hijos. Si ustedes saben transmitirle a sus hijos esto, si ustedes, papás, saben vivirlo con su esposo o con su esposa, estarán devolviéndole la dignidad de hombre a imagen de Dios que hemos recibido y que desafortunadamente se está devaluando mucho. Esta totalidad exigida por el amor conyugal corresponde también con las exigencias de una fecundidad responsable. Es como les decía, ¿verdad? Dicho sea de paso, la fecundidad responsable. Dice no recuerdo el texto bíblico, pero dice San Pablo, esposas, tu cuerpo ya no te pertenece, le pertenece a tu esposo. Y da a entender, no se nieguen cuando los busquen, cuando el amor los lleve a necesitarse, a desearse. Pero usen el amor, usen la conciencia. Cuando hay una fecundidad responsable, saben que tienen derecho a estar unidos y a unirse cuando lo deseen, pero no bajo los instintos que los rigen. Usen la razón, usen la voluntad. Si no quieren tener más hijos por las circunstancias, por a conciencia, porque ya es lo correcto, pues sepan dominar su cuerpo, sepan disciplinar su cuerpo. Ámense, dónense, entréguense, pero con disciplina.
educándose. Y así es como se hacen los matrimonios santos. No absteniéndose, sino educándose, disciplinándose. No reprimiéndose, no se repriman. Cuando se abstengan de tener relaciones por cuestión de responsabilidad, no se trata de reprimirse, se trata de sublimar. ¿Qué es sublimar? Poner en algo más alto tus ideales, tus proyectos, tus deseos, la voluntad de Dios. Sublimen su vocación en los actos ordinarios. Sublimen su vocación con su sexualidad también. Santifíquense con su sexualidad también. Y esto es lo que dice, partiendo de esto, los esposos están llamados a imitación de Dios, que es amor, están llamados a la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? En palabras sencillas, fidelidad es pertenecer a un solo corazón. Pertenecer a una sola persona. Puede ser que nunca le hayan sido infieles a su esposo o a su esposa, ¿verdad? Físicamente. Pero dice la palabra de Dios, quien mira con malos deseos a otra persona ya está cometiendo adulterio. Quien fornica con el pensamiento, con los deseos, aunque no llegue a los actos corporales, ya está cometiendo infidelidad. Sean fieles entre ustedes, promuévanse la fidelidad, pero más que la fidelidad corporal, por supuesto, la fidelidad física, pero promuévanse a ustedes mismos, a la persona que tienen a su lado, a sus hijos, la fidelidad interior, la fidelidad en el pensamiento, la fidelidad en el corazón, la fidelidad de los sentidos. Cuida tu mente, cuida tus ojos, cuida tus manos, cuida tu gusto, cuida tu olfato, cuida tu tacto. Todo eso Dios te lo dio. Si te dio la vocación del matrimonio, te lo dio para dárselo a una sola persona. Para planificarlo en una sola persona. Ese es el designio de Dios para el matrimonio. La fidelidad que parte del amor no humano puramente, no del amor egocéntrico, sino del Dios que es amor. Y también nos habla cómo el matrimonio es una comunión entre Dios y los hombres y entre los hombres, hablando de hombre y mujer. La relación, ¿cuál es el modelo? ¿Quieres saber cómo debe ser tu matrimonio? ¿Cómo debes enseñar a tus hijos qué es el matrimonio? El modelo perfecto es la relación que hay entre Dios y su creación, el hombre. Entre Dios y el hombre se da un matrimonio, una alianza, un pacto de amor. La comunión de amor entre Dios y los hombres, que también es parte de la revelación, encuentra una significativa expresión en la alianza esponsal que se establece entre el hombre y la mujer. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento o lo han escuchado cuando van a la misa, cómo hay muchísimos pasajes donde Dios habla de su relación esponsal con su pueblo. Dios eligió a un pueblo, se casó con un pueblo, liberó a su pueblo de Israel, su pueblo predilecto, el pueblo de su corazón, lo sacó del pecado, lo liberó de la esclavitud e hizo una alianza de amor, una alianza esponsal con ese pueblo. ¿Y cuál es la característica fundamental?
la característica fundamental de Dios para con esa esposa que es el pueblo de Israel, la fidelidad. Y desafortunadamente, la característica del hombre, de la creación, hombre es ser humano, para con su esposo, Dios, es la infidelidad. Porque vemos cómo en la historia del pueblo de Israel constantemente se dan infidelidades. Dios se lo da todo. No solo le promete, se lo cumple, se lo da, se dona totalmente. Y el pueblo de Israel tiene una tendencia a caer en la infidelidad. Tiene una tendencia a no satisfacerse con lo que Dios le da. Y a veces así también caemos en esa relación esponsal entre dos personas. Muchas veces la ruptura en el matrimonio, el divorcio espiritual, ¿verdad? Aunque hay matrimonios que siguen juntos, pero están separados espiritualmente, se da porque no te satisfaces, porque no te complaces en lo que la otra persona te puede dar, porque no te planificas en recibir lo que la otra persona te quiere dar o lo que tú le quieres dar a la otra persona. Pero más que nada, más que ver la parte del pueblo de Israel de falta de correspondencia muchas veces al amor de Dios, vamos a ver la correspondencia, la fidelidad de Dios para con el pueblo de Israel. Para esto les invito para tomar un texto bíblico del libro del profeta Isaías, capítulo 62, versículos del 4 al 5. Isaías 62, del 4 al 5. Le dice Dios al pueblo de Israel: no volverán a llamarte abandonada, ni a tu tierra le dirán destruida, sino que tu nombre será mi predilecta, y el de tu tierra, esposa mía. Porque tú eres la predilecta del Señor, y Él será como un esposo para tu tierra. Porque así como un joven se casa con su novia, así Dios te tomará por esposa. Te reconstruirá y será feliz contigo, como es feliz el marido con su esposa. Palabra de Dios. Ya no te llamarán, dice Dios, ante una infidelidad del pueblo de Israel, le dice: he decidido volver a amarte. Porque Dios decidió amarnos una vez y para siempre. Hermanos, esa es la clave del matrimonio. Decide amar una vez y para siempre, no condiciones tu matrimonio por lo que recibes, por lo que no recibes, por lo que das, por lo que no das, por lo que tienen, por lo que no tienen. ¿Quieres saber cómo vivir tu matrimonio ante las carencias de la otra persona, ante los pecados de la persona que está casado o casada contigo, ante la incomprensión e incluso ante la infidelidad de la persona que está casado contigo, ante los defectos de la persona que está casado contigo? Mira a Dios en su palabra. Decido amarte, decido reiterarte mi amor, no me importa si me traicionaste, no me importa si me negaste, no me importa si me renegaste, no me importa si te estás quejando. Yo decidí amarte una vez y para siempre. Y le dice Dios: te voy a proteger, te voy a dignificar. Muchas veces cuando falla el esposo o la esposa, el otro, el que fue lastimado,
se da la tarea de denigrar y de deshonrar la imagen de su esposo o de su esposa por lo que le hizo. Ante los hijos, ante sus papás, ante los suegros, ante los conocidos. Dios jamás denigró la imagen de su pueblo. No fue con los filisteos para decirles, mi pueblo de Israel es un infiel. Aunque el pueblo de Israel era infiel, pero ante los enemigos, Dios siempre se mantuvo fiel para proteger a su pueblo. ¿Cómo cuidas tú la imagen de tu esposo o de tu esposa aún ante sus deficiencias? ¿Cómo le das tú esa credibilidad, esa dignificación a tu esposo o a tu esposa ante sus errores? Hay otro pasaje bíblico, el Oseas, no sé si recuerdan, el Señor le manda, no recuerdo si es Oseas o Zacarías, perdón, pero el Señor le manda a casarse con una prostituta. Le dice, cásate con una prostituta y ten hijos con esa prostituta, pero ama a esa prostituta. Eso es fuerte, ¿verdad? Le dice, ámala, 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 porque quiero que el pueblo de Israel entienda, o sea, quiero que el pueblo de Israel entienda que aún con sus infidelidades, con sus defectos, con sus traiciones, yo la amo, amo a mi pueblo. Qué grandioso es eso, ¿verdad? Qué difícil porque somos humanos, no somos Dios, pero saben, ¿verdad? Que tenemos el soplo divino. Dios nos compartió su divinidad. Somos capaces de amar a la manera de Dios. Somos capaces de perdonar a la manera de Dios. Somos capaces de creer a la manera de Dios. Entonces, qué importante es esto. La infidelidad de Israel no destruyó nunca la fidelidad eterna de Dios. Y por tanto, el amor siempre fiel de Dios se pone como ejemplo de las relaciones de amor fiel que deben existir entre los esposos. Qué importante es esto. La infidelidad de Israel no destruyó la fidelidad de Dios y por tanto el amor fiel de Dios tiene que ser ejemplo del amor fiel que debe existir entre ustedes los esposos. Ámense, hermanos. Quieren planificarse en su matrimonio, quieren tener familias santas, quieren hacer bien a la humanidad, quieren servir bien a Dios. Ámense nada más. Ama a tu esposo. Ama a tu esposa, no importa cómo sea, no importa, ya decía hace 8 días, ¿verdad? Incluso si tienes un esposo que te golpea, pues claro, por seguridad tienes que te golpea, que ha llegado hasta al grado de querer matarte, por supuesto que por seguridad te tienes que separar. Pero eso no implica dejar de amar. Ama. ¿Cómo demuestras que vas a amar a tu esposo o a tu esposa? Ora por su conversión. No pierdas la fe, no, nadie de ustedes diga, ya si es mi esposo, ya si se va a morir. Ya si es mi esposa y me tengo que aguantar. Tengan fe que si tú amas a la manera de Dios, tu esposo o tu esposa se va a convertir. Por eso la relación en el matrimonio es idéntica o tiene como modelo la relación entre Dios y el hombre. Ahora vamos a bajarlo a nuestra persona. Cuando meditamos la Biblia decimos, ¿verdad? Nosotros somos ese pueblo de Israel.
Si yo cuántas veces no le he sido infiel a Dios por mi falta de entrega, por mi falta de conversión, por negarlo ante los demás, por no dar lo que tenía que dar, por dudar de Él. Y Dios me sigue amando y me sigue perdonando y no me condena y no me juzga y no me sentencia. Si a ti Dios cada vez que te acercas a la confesión te perdona y vuelve a creer en ti. Y Dios es paciente con tu orgullo, con tu soberbia, con tu mentira. Dios es paciente y lo mira con compasión nuestras debilidades. ¿Por qué no somos nosotros? ¿Por qué no eres tú capaz de mirar con esa misma compasión las debilidades de tu esposo o de tu esposa? ¿Por qué si Dios no nos echa en cara nuestros errores? ¿Por qué nosotros sí le echamos en cara los errores a los demás? ¿Por qué si Dios no me condena? ¿Por qué condenamos a los demás? Porque tal vez te has vuelto juez en tu matrimonio y el juicio lo llevas tú y las reglas las pones tú y las decisiones las quieres tomar tú y tu matrimonio tiene que ser como tú quieres. Piensa, hermanos, hermanas, les invito, piensa si amas a tu esposo o a tu esposa de la misma manera que Dios te ama a ti. Si eres compasivo con él o con ella de la misma manera que Dios es compasivo contigo. Si eres paciente, si eres amoroso, si eres fiel de la misma manera que Dios lo es contigo. Y sin duda nos vamos a dar cuenta que no. Nos damos cuenta que nos falta mucho. Entonces, ojalá que puedas decirle al Señor, Señor, tú no te equivocaste al darme la vocación del matrimonio. No te equivocaste al darme este esposo, esta esposa. No te equivocaste al darle a ella, a él, esta esposa, este esposo. Enséñame a amarlo, enséñame a amarla como tú me amas a mí. Enséñame a creer, a perdonar, a ser compasiva como tú lo eres conmigo. Y continúa diciendo, Jesucristo, esposo de la iglesia, modelo perfecto en el sacramento del matrimonio. Ya esto hace 8 días lo veíamos un poco cuando vimos el texto bíblico de Efesios, capítulo 5, donde dice, esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Jesucristo es el esposo de la iglesia. Y ya solamente lo voy a retomar un poquito porque ya lo meditamos la vez pasada. Él es el esposo que ama y se da como salvador de la humanidad, uniéndola así como su cuerpo. El espíritu que infunde el Señor renueva el corazón y hace al hombre y a la mujer capaces de amarse como Cristo nos amó. El amor conyugal alcanza de este modo la plenitud a la que está ordenada interiormente la caridad conyugal. El amor conyugal está sustentado por la caridad conyugal. ¿Qué es la caridad? La caridad es el amor puesto en práctica, que es el modo propio y específico con que los esposos participan y están llamados a vivir la misma caridad de Cristo que se dona sobre la cruz. El acto de caridad más grande que Cristo tuvo para contigo y para conmigo es haber muerto en la cruz sin tener él ningún pecado. Dice San Pablo, Cristo pagó nuestra deuda. Nosotros éramos los que merecíamos la cruz. Nosotros éramos los que nos habíamos merecido el infierno.
Nosotros éramos los que nos merecimos la muerte. Nosotros fuimos los que nos merecimos el sufrimiento. Pero Cristo te ama tanto que decidió dar la vida por ti. Esa es la caridad conyugal, hermanos. Ama de tal manera que des la vida por tu esposo, por tu esposa. ¿Y cómo es dar la vida por tu esposa? Salir y que te maten, no. Dar la vida por la salvación de tu esposo o de tu esposa es morir cada día en lo pequeño. Morir cada día en esas oportunidades que tienes de aceptar la obediencia. En esas oportunidades que tienes de guardar silencio ante la corrección del otro. En esas oportunidades que tienes de ser paciente ante las deficiencias de tu esposo o de tu esposa. Dice un pensamiento, dice Jesús, cuando yo estaba en la cruz, tú estabas en mi mente. Cuando yo estaba dando la vida, tú ocupabas todo mi corazón. Ámense a la manera de Jesucristo. Perdonen, imagínense qué capacidad de amar, y no fue una capacidad divina, fue una capacidad humana. El hecho de decir para quienes lo estaban clavando, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces ante un error, un defecto de tu esposo o de tu esposa, le has dicho a Dios, perdónalo, perdónala, porque ahorita está cerrado de la mente, está enojado, está ofuscada, ofuscado, no sabe lo que hace? Hermanos, justifíquense ante Dios el uno con el otro. Justifíquense ante ustedes mismos los defectos de los demás. Eso es amar a la manera de Jesucristo. Fíjense, amaba tanto a sus verdugos porque eran sus hijos, sus hermanos, por ellos también vino a dar la vida. Que viendo lo que estaban haciéndole, le dice a su papá, papá, no saben, perdónalos, perdónalos, si supieran lo que hacen, no me lo harían. ¿Cómo se pone ante el Padre para suplicar por quienes lo lastiman? Ponte ante Dios para suplicar por esa persona, por esos momentos en que ustedes se han lastimado, se han ofendido. No se conformen con llevar un matrimonio de crítica, de queja, de murmuración. Amen a Jesucristo y amen a la otra persona como Jesucristo amó a la iglesia. Como Jesucristo te amó a ti mismo. Por eso dice aquí, en virtud de la sacramentalidad de su matrimonio, ustedes los esposos quedan vinculados uno a otro de la manera más profundamente indisoluble. Hay una recíproca pertenencia que brota de la misma relación de Cristo con la iglesia. ¿Por qué el matrimonio es indisoluble? Porque la relación esponsal que Cristo, el pacto nupcial que Cristo hizo con la iglesia es indisoluble. Dios no te dijo a ti, te voy a amar siempre y cuando me correspondas. Jesucristo no te dijo a ti, por ti sí voy a dar la vida y por ti no. Jesucristo no me dijo a mí, te voy a amar poquito, porque tú me amas poquito. Jesucristo decidió amarnos una vez y para siempre. El amor de Dios es eterno para nosotros. El amor, tu amor para tu esposo o tu esposa tiene que ser eterno. Indisoluble.
Si los matrimonios, una de las causas por las que los matrimonios se destruyen es que decíamos ya en una ocasión, cuando se unen dos personas ya van proyectadas a, si no lo hacemos, nos separamos. Si no funcionamos, nos dejamos. No estamos comprometidos a estar juntos si ya no queremos. En automático a tu mente y a tu corazón ya le dijiste, no te enganches, no te des, limítate, condiciona. Y por eso cuando vienen problemas en el matrimonio ya no se quiere luchar. No se esfuerzan por salir adelante, no se esfuerzan por estar unidos. Y fácilmente buscan la separación. Pero cuando dos personas toman conciencia de que fueron unidos por toda la eternidad, Dios los pensó para estar juntos desde la eternidad y volverán hasta la eternidad. Ya no estarán juntos como dos cuerpos, pero se reconocerán el uno al otro como dos seres que en la tierra se amaron profundamente. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, hoy Dios nos habla de la parte espiritual del matrimonio, la parte santificante del matrimonio, tu matrimonio. Y es lo que ustedes tienen que enseñarle a sus hijos. El matrimonio es algo sagrado, es algo sublime, es algo hermoso. La felicidad en el matrimonio no radica en que sean perfectos, que no tengan problemas. La felicidad en el matrimonio radica cuando tú comprendes, aceptas y decides amar como Dios te ama. Cuando tú decides y aceptas amar como Jesucristo te vino a enseñar en actos concretos cómo amar. Dice la Madre Teresa de Calcuta, hay que amar hasta que duela. Eso implica en el matrimonio también. Porque Jesucristo nos enseñó que amar duele. Amar duele, pero santifica, pero plenifica, pero transforma. Y el amor entre los esposos, el amor entre padres e hijos, el amor en una familia, es lo que va a restaurar la dignidad del ser humano en estos tiempos. Entonces pidamos a Dios esa gracia, hermanos, que nos enseñe así, que su oración, yo les invito que en estos días su oración sea, Jesús, enséñame a amar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, como tú me amas a mí. Así, enséñame a amar como tú me amas a mí. Vamos a terminar ahora aquí nuestra plática, nuestro tema. Voy a ir a participar ahorita de la Eucaristía porque normalmente la tenemos en la mañana, pero ahorita, hoy no la tuvimos en la mañana, apenas ahorita a las 7 aquí la vamos a tener, ya son las 7, entonces por hoy me despido de ustedes, meditemos, ojalá que me haya dado a entender, ¿verdad? En lo que Dios nos quiere decir, a lo que nos invita hoy, y en esta semana mediten en eso. Primero medita y comprende cómo amó Jesucristo a su iglesia, cómo te ama a ti, y en consecuencia, cómo debes amar tú a la persona, a las personas que Dios puso a tu lado. Vamos a dar gracias con una oración para despedirnos y que el Señor nos conceda la gracia de perseverar y comprender lo que nos quiso enseñar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, por lo que nos has enseñado. Danos entendimiento y comprensión para discernir lo que nos pides. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.